Y esta mañana en los estudios de Canal N me acompaña el abogado laboralista Julio Palomino para hablar de la ley del teletrabajo y del trabajo remoto, porque me está aclarando que hay una gran diferencia. Así que vamos a hablar sobre eso y sobre las modificaciones en pandemia. Muchísimas gracias por venir a nuestros estudios, señor Palomino. Gracias, Katia, por la invitación. Bien, comencemos entonces por lo que me estaba comentando, que hay una diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, que tan usual se ha convertido en estas épocas de pandemia. A ver, hay que diferenciar bien la figura del trabajo remoto con la figura del teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto es una creación que se da en la época de pandemia, cuando nosotros nos mandan a la cuarentena en marzo de 2020 y nos dicen, ¿no? A partir del 16 de marzo ya no podemos hacer nuestra labor presencial y tenemos que ir a nuestras casas a trabajar remotamente. Entonces, esta figura fue muy utilizada y era obligatoria para todos los empleadores y los trabajadores tenían que cumplir esta labor. Ahora, también el empleador decidía unilateralmente, no es que tenía que contar con la conformidad del trabajador para que él ejecute el trabajo remoto. Y también hay una connotación especial, ¿no? Porque todo el mundo confundía, ¿no? Yo hago teletrabajo, no, es trabajo remoto, lo que se viene haciendo hasta el día de hoy, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora, en el trabajo remoto, en la ejecución propia del trabajo remoto, el empleador decidía unilateralmente y no tenía obligación de entregarle pues los elementos para que pueda ejecutar el trabajo remoto al trabajador. Por ejemplo, ¿no? Tema de costo de energía, el tema del internet, el tema de repente entregarle la computadora. Pero muchos empleadores responsables durante la pandemia hicieron todo lo contrario y han asumido algunos costos por parte, ¿no? A favor del trabajador. ¿Para qué? Para que ejecute su labor y para que también cumpla con los objetivos que mandan del contrato de trabajo. Ahora, lógicamente que le llevaron su silla ergonómica, su computadora, y el trabajador estaba más, ¿no? Más convencido de poder seguir trabajando de una manera más eficiente. Ahora, ¿qué ha pasado? Esta figura del trabajo remoto, reitero, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, pero ha aparecido una figura, no una figura nueva, ha aparecido una ley, la 31572, que es la nueva ley de teletrabajo. Esta ley modifica una anterior, Katia. Claro, porque el teletrabajo existe desde el año 2013. Es correcto, es una ley que no ha sido muy utilizada por el empleador. Tal es así que, según datos estadísticos, a diciembre de 2019, antes de la pandemia, solamente hacían teletrabajo a otro país 2.000 trabajadores, no más, porque no era una figura muy utilizada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo? Ya trabajo remoto, decisión del empleador, ¿no? de que ejecute la labor hasta el día de hoy en su domicilio, pero más allá, obligaciones por parte del empleador no existe, pero en el teletrabajo sí. En el teletrabajo debe existir un convenio, un contrato escrito entre empleador y teletrabajador. Esto es importantísimo. O sea, tiene que existir un contrato. Es más, según esta propia norma que ha sido publicada, porque fue aprobada por insistencia por el Congreso y ha sido publicada el 11 de septiembre, el domingo pasado, ¿qué dice? Hay una situación que ha generado un poco también de preocupación, controversia. ¿Quién asume los gastos de internet, los gastos de energía eléctrica, los gastos de repente propios de la ejecución del teletrabajo? Y esto lo dice la propia norma, que lo tiene que asumir el empleador, salvo pacto en contrario, dice la norma. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que podría el empleador con el teletrabajador pactar de repente de que el propio teletrabajador asuma esos costos. Pero hay varias situaciones que son importantes sostener. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el empleador analiza en la figura del teletrabajo, porque todavía está sujeto a la reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo, que le ha dado un plazo de 90 días? ¿Qué pasaría si el empleador hace una verificación del impacto económico que le puede, ¿no? le perjudica de repente costear estos servicios? Claro, la luz o el internet, ¿no? Y simplemente puede decir, todos regresan al trabajo presencial. Ahora, hay que entender también de que el trabajo remoto o la ejecución de trabajo no presencial ha dado muchos frutos y ha favorecido a muchos empleadores. ¿Por qué? Porque se han ahorrado gastos de oficina, han dejado oficinas. Pero también ha dejado sin trabajo a muchas personas que trabajaban dentro de la oficina. También son situaciones que se han dado en la época de pandemia, situaciones o alternativas laborales que eran viables, por ejemplo, la suspensión perfecta, ¿no? De repente la suspensión perfecta, han habido también algunos tipos de desvinculaciones que afectaron al sector trabajador en su momento, claro, ¿no? Pero actualmente, ¿quién debe asumir estos gastos? Excelente pregunta. Según la norma, el empleador, salvo pacto en contrario. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que podría convenir con el trabajador para que el trabajador asuma. Ahora, acá hay una situación que se puede dar en la prestación del teletrabajo. ¿Cuál es?
que el empleador le diga, sigue tú prestando el servicio, no fuera de la oficina, si no, ya no puedes seguir contratándote. Y esto podría perjudicar al trabajador. Ahora, también hay una situación que se va a dar cuando se reglamente esta norma. ¿Cuál va a ser? De que el trabajador que ejecuta trabajo remoto y que no ha recibido, ¿no?, ni siquiera los gastos, ni compensaciones, ni reintegro de luz, agua, de luz o de internet, ¿qué va a pasar? Podría negarse o podría exigir de repente retornar. Por supuesto. Ahora sí, hay una situación muy compleja que yo creo que es un reto del reglamento que tiene que publicarse en 90 días. Y si exige retornar, ¿el empleador está obligado a decir ya retorna al trabajo? ¿Tiene que recibirlo? Claro, ¿por qué? Porque lo que se viene ejecutando hasta el día de hoy, Katia, es trabajo remoto. Y el trabajo remoto, un empleador puede decidir, el lunes regresan a trabajar todos de manera presencial. Y no necesita contar con la conformidad del trabajador. Por el contrario, ¿qué pasa si el trabajador se niega, ¿no?, a regresar? Podría haber algún tipo de sanción en contra del trabajador, salvo que el trabajador pueda demostrar o acreditar que está de repente impedido y posibilitado físicamente de asistir de una manera presencial, ¿no? Así es. Ahora, esto también ha generado polémica, por ejemplo, en las horas que el trabajador debe, pues, tener esta jornada de trabajo, ¿no? Incluso hay sanciones también para las empresas que no cumplan con limitar sus horarios. Muy buena pregunta. Lo que se llama la desconexión digital. Ahora, ¿qué pasó en la ejecución del trabajo remoto en la época de pandemia? Se cometieron algunos excesos por parte del empleador porque el empleador llamaba, pues, al trabajador a cualquier hora del día, ¿no? Llamaba, después de la jornada. mensaje WhatsApp, Instagram, Telegram, y le pedía informes, le pedía de repente cumplimiento de las obligaciones diarias, pero había un desorden. ¿Y qué pasó? Sale la norma de desconexión digital donde el empleador debe cumplir con otorgarle descanso al trabajador que ejecuta trabajo remoto y después teletrabajo. ¿Cuánto tiempo es? 12 horas, por lo menos. 12 horas de descanso. Claro, por supuesto. ¿Para qué? Para que el trabajador... ¿La jornada sigue siendo de 8 horas? Por supuesto, sí. La jornada en el trabajo remoto y ahora con el teletrabajo es idéntica. O sea, no puede exceder la jornada ordinaria, ¿no? Son 8 horas diarias, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, de 9 a 5 de la tarde. Son las 6 de la tarde, 7 de la noche... el empleador ya no te puede mandar un mensaje. Así es, ya no existe la obligación del trabajador de contestarle al empleador, pues. Ya no puede contestarle, simplemente hasta las 5 baja la palanca y se pone a ver su Netflix, de repente el trabajador, ¿no? Y ya no puede contestar, y tampoco el empleador podría sancionar por eso. Pero también existen casos excepcionales, ¿no? Porque claro, pero no en todos los trabajos se puede... Así es, de repente pues el empleador necesita, por una emergencia, una información prudente por parte del trabajador. Al menos acá en prensa no se puede hacer esa desconexión. Claro, por la actividad distinta. Pero creería de que debe darse un cumplimiento a la desconexión digital. Y esto es importante porque esta propia norma de la ley de teletrabajo, la 31572, ha establecido unas infracciones, que acaba de decirlo. Por ejemplo, empleador que incumple con otorgar el descanso a sus trabajadores, la desconexión digital, si se verifica en una inspección laboral por parte de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional se puede hacer una denuncia también, por supuesto, de fiscalización laboral, simplemente le puede ser multado hasta 241.000 soles, por lo menos. Claro, lógicamente hay que ver la cantidad de trabajadores afectados, el régimen de la empresa. Y el empleador que incumple, ¿no? Que incumple con asumir esos costos, pues, de energía eléctrica, con asumir los costos de internet y otros elementos para la ejecución del teletrabajo, puede ser multado hasta 120.000 soles. Entonces, ahí creemos de que es todo un reto, Katia, de que el reglamento pueda establecer de repente una regla de juego más clara. ¿Por qué? Hay una situación también que es bueno sostener. ¿Cuál es? ¿Cómo va a asumir y qué costo tendría que asumir el empleador? ¿Cuál es el quantum? O sea, ¿cuánto tendría que asumir por el tema de la energía eléctrica y cuánto tendría que asumir por el tema del internet? Lógicamente, en todos los distritos no se paga igual. Bueno, claro, cada empresa me imagino que tendrá, pues, que analizar estos y eso no lo estableció la ley. Creemos que en el reglamento se establecerá de repente algunos cuantos o la forma como tiene que asumir esos costos el empleador. Así Bien, muchísimas gracias por estas aclaraciones y estas apreciaciones, muy didáctica su respuesta. Muchísimas gracias. Conversábamos entonces con Julio Palomino, abogado laboralista. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos con más aquí en Canal N.